En la ciencia ficción existe gran cantidad de subgéneros. Sin embargo, uno de los más intrigantes tanto para la literatura como para el cine o incluso los videojuegos es la distopía. La distopía es un subgénero que echa luz sobre realidades oscuras y futuros desoladores, sirviéndonos como espejo de reflexión sobre las consecuencias de nuestras decisiones presentes. La etimología de distopía deriva del griego distopos, que significa mal lugar, y sugiere un territorio inhóspito que desafía la imaginación y plantea preguntas inquietantes acerca de nuestro propio devenir como especie, en contraposición a la utopía, que pinta escenarios idealizados y sociedades perfectas. La distopía se sumerge en los abismos de un mundo caótico, deshumanizado y en ocasiones apocalíptico. Esto nos proporciona perspectivas únicas sobre el futuro y desafía nuestras concepciones arraigadas sobre la sociedad y el progreso. Por eso hoy, en Entre Líneas, hablaremos de una de las mayores obras distópicas que haya sido escrita. Una novela que incluso logró convertir el nombre de su autor en un adjetivo para describir a cierto tipo de sociedades. Hoy en Entre Líneas hablaremos de 1984, de George Orwell. Eric Arthur Blair, mejor conocido por su seudónimo George Orwell, nació el 25 de junio de 1903 en Motihari, India, durante el periodo colonial británico. Proveniente de una familia de clase media, Orwell regresó a Inglaterra con su madre y hermana después de la muerte de su padre en 1917. A sus 20 años realizó labores en la Policía Imperial Inglesa en Asia, donde su desdén por el imperialismo británico comenzó a forjarse. Esta experiencia lo llevó a escribir Los días de Birmania, en 1934. También vivió algunos años difíciles de pobreza en París y Londres, de donde surgió su novela Sin Blanca en París y Londres, de 1933. Orwell fue voluntario en la Guerra Civil Española, que duró de 1936 a 1939, luchando contra el fascismo. Esta experiencia lo llevó a escribir Homenaje a Cataluña, en 1938, un relato de sus vivencias y una crítica a la política de la Unión Soviética. Y durante la Segunda Guerra Mundial, formó parte de la Home Guard, o Guardia del Interior, que en realidad era una organización de defensa del Reino Unido que apoyaba a las tropas para evitar ser invadidos por el ejército alemán. Para 1943, Orwell comenzó a trabajar para el Tribune, y poco tiempo después comenzó a trabajar también en el Observer, que es en donde escribió la mayor parte de sus ensayos. En 1945, George Orwell publica su Rebelión en la Granja, que es una sátira política en la que animales de una granja se rebelan contra sus amos humanos, representando la corrupción del poder y las revoluciones traicionadas. Y en 1949, mientras la Unión Soviética detonaba su primera bomba atómica, cuando surgía la República Federal de Alemania, y mientras el bloque occidental se unía para crear la OTAN, George Orwell publicaba su emblemática novela 1984. Orwell murió en Londres a causa de la tuberculosis solo un año después de publicar su ópera magna. Como mencioné antes, el mundo se encontraba en medio de profundos cambios tanto políticos como sociales, en medio de tensiones internacionales, y Orwell había sido testigo de primera mano de todo el horror y de cómo el totalitarismo y la propaganda habían desfigurado la realidad y la verdad durante la guerra. Esto lo llevó a plantear una sociedad futurista en donde la verdad es manipulada y la libertad individual es anulada. Pero entonces, ¿de qué va esta obra maravillosa? La historia sigue a Winston Smith, un hombre común que trabaja en el Ministerio de la Verdad, una institución irónicamente encargada de reescribir la historia y manipular la verdad en nombre del gobierno totalitario conocido como INGSOC, o el Partido, el cual está liderado por un enigmático líder llamado Big Brother, o Gran Hermano, una figura mítica utilizada para inspirar lealtad y miedo en la población. Su imagen colosal se encuentra en enormes carteles por toda la ciudad, recordando a los ciudadanos que están siendo observados y vigilados en cada momento. Pero la vigilancia no solo es simbólica,
ya que en este mundo existen las telescreen o telepantallas que sirven para espiar a las personas y mantenerlas a raya. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelones. El gran hermano te vigila. Decían las letras grandes, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico, que flameaba espasmódicamente azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra: Ingsoc. La sociedad planteada por Orwell está estrictamente dividida en estratos sociales, que son el partido interior, correspondiente al 2% de la población, el partido exterior, conformado por el 13% de la población, y por último y por lo tanto menos importantes, los proles, que engloban el 85% restante. Y a pesar de ser mayoría, no son vistos como una amenaza, ya que son considerados demasiado ignorantes como para rebelarse. Algunas de las herramientas que utiliza el partido para mantener el control total sobre la población, además de la abierta represión y violencia a la hora de aprender y reeducar a los disidentes, son el doble pensar, que en el libro se define como el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. Y por otro lado está la neolengua, que consiste en simplificar el idioma hasta el punto de que sea imposible siquiera pensar en algo que vaya contra el partido, o lo que ellos llaman un crimen del pensamiento. Haciendo uso de estas herramientas, el partido es capaz de controlar la historia y la narrativa, gracias a los medios de comunicación y a que literalmente destruyen todos aquellos libros, todas aquellas revistas, periódicos, que digan algo contrario a la doctrina vigente, porque cambia constantemente. Oceanía, que es como se llama el ficticio continente de la novela, cuenta con 4 ministerios que se encargan de ejercer el poder en sus diferentes formas. Por un lado tenemos el Ministerio de la Verdad, que se encarga de manipular la historia y por lo tanto la verdad. Después tenemos el Ministerio de la Paz, que se encarga de hacer y mantener la guerra contra las otras superpotencias. Posteriormente está el Ministerio del Amor, que es en donde se llevan a cabo las torturas y el lavado de cerebro. Y finalmente tenemos el Ministerio de la Abundancia, que es el lugar en donde la escasez se convierte en abundancia. Cada uno de estos ministerios tiene una representación física mediante los edificios más altos de la ciudad, y en cada uno de ellos se pueden leer los lemas del partido, que son: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. A lo largo de la novela, Winston se siente cada vez más incómodo con la sociedad opresiva en la que vive y comienza a cuestionar la verdad impuesta por el partido, de modo que comienza a escribir un diario, cosa que está penada por la autoridad, y además se involucra en una relación clandestina con una colega llamada Julia, que pertenece a la llamada Liga Antisex, que es un grupo que busca la supresión de los deseos y relaciones sexuales. Y juntos, Winston y Julia buscan rebelarse contra el régimen opresivo, cada uno desde su trinchera. Él pretende actuar, ya sea como espía o guerrillero, pero Julia no está interesada en eso. Ella sabe que el amor es un acto político y por lo tanto pretende rebelarse desde ahí, amando. Cuando haces el amor, gastas energías y después te sientes feliz y no te importa nada. No pueden soportar que te sientas así. Quieren que estés a punto de estallar de energía todo el tiempo. Todas estas marchas arriba y abajo, vitoreando y agitando banderas, no es más que sexo agriado. Si eres feliz dentro de ti mismo, ¿por qué te ibas a excitar por el gran hermano y el plan trienal y los 2 minutos de odio y todo el resto de su porquería? Al mismo tiempo, Winston se involucra con O'Brien, un miembro del partido interior, que le hace creer que forma parte de la resistencia conocida como la Hermandad. Sin embargo, O'Brien resulta ser un agente del partido que lleva a cabo un elaborado plan
para atrapar y eliminar a los opositores, por lo que Winston y Julia son finalmente capturados y llevados al terrible ministerio del amor. En este lugar sufren todo tipo de castigos físicos y mentales con la única intención de quebrar su espíritu y lograr que se traicionen mutuamente. Para ellos, confesar sus actos y delatar al otro no es traición. Traición sería dejarse de amar, y O'Brien es consciente de ello. Por eso es que no importa cuánto confiesen y cuánto acepten al Gran Hermano. Lo que importa es que amen al Gran Hermano, más de lo que se aman el uno al otro. Pero no es hasta que Winston es llevado a la infame Sala 101, en donde es despojado por completo de su humanidad y confrontado con su mayor miedo, que por fin se quiebra, llegando al punto de desear que sea Julia quien ocupe su lugar en la tortura para salvarse él. Al ser liberados se encuentran y ambos confiesan su traición. Saben que la vida no será la misma, ya no arde la pasión dentro de ellos. La novela concluye con Winston sentado en la oscura esquina de un bar, tomando ginebra barata, aceptando la supremacía del partido y abrazando la mentira, cayendo en la sumisión total. Contempló el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión. Qué tosudez la suya exiliándose a sí mismo de aquel corazón amante. 2 lágrimas, perfumadas de ginebra, le resbalaron por las mejillas. Pero ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección. La lucha había terminado, se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al Gran Hermano. De esta novela se han dicho más y mejores cosas de las que yo pueda decir aquí. Sin embargo, lo voy a intentar. Por lo tanto, si te gusta, si estás de acuerdo, si piensas diferente, si tienes alguna opinión al respecto, puedes dejarme un like, un comentario y suscribirte a mi canal. Gracias. En el ámbito de las relaciones internacionales y la política, se utilizan los conceptos poder fuerte y poder suave o poder blando para describir distintas formas de influencia y control que los estados y otros actores pueden ejercer en la arena global. El poder suave o poder blando se refiere a la capacidad de influir y persuadir a otros mediante medios no coercitivos, a menudo basados en la atracción y la legitimidad. Mientras que el poder duro es el uso de la fuerza o la coerción para lograr los objetivos de un Estado o de algún actor internacional. Estos conceptos nos pueden ser muy útiles a la hora de pensar la distopía orwelliana, ya que en ella encontramos ejemplos vívidos de ambos conceptos, reflejados no solo en las prácticas del partido, sino también en la creación de enemigos externos y en las estrategias de manipulación psicológica. Por ejemplo, tenemos la dualidad del poder en la construcción de enemigos externos. Tanto las otras superpotencias como la figura de Emmanuel Goldstein se presentan como amenazas constantes. Esta táctica del poder busca mantener a la población aterrorizada, convenciéndolos de que ceder su privacidad es la única forma de alcanzar la seguridad. La guerra perpetua y la existencia de un enemigo común sirven como herramientas eficaces para consolidar su control. Otro ejemplo de manipulación y control se encuentra en la Liga Antisex a la cual Julia pertenece, que es una entidad ficticia de la novela que refleja la intrusión del poder en la esfera más íntima de la vida de las personas. Este grupo aboga por la supresión de los deseos y las relaciones sexuales, como dije antes, evidenciando cómo el poder duro puede penetrar incluso en aspectos personales y emocionales. La vigilancia y la privacidad en la novela en 1984, plasmada en el omnipresente Gran Hermano que todo lo ve y todo lo escucha, mantiene una relevancia innegable en la era de la tecnología y las redes sociales, esta era en la que nosotros vivimos. Orwell plantea un escenario en donde el gobierno, a través de las telepantallas, ejerce una vigilancia constante sobre los ciudadanos, invadiendo su privacidad y coartando su libertad individual. Esta intrusión sin precedentes no es extraña para nadie, ya que refleja completamente nuestras preocupaciones actuales
sobre la vigilancia estatal y la protección de datos personales. Vivimos en un momento en el que nuestras acciones y comunicaciones están constantemente bajo escrutinio, tanto por gobiernos como por corporaciones o hackers informáticos. Y no solamente se utiliza para leer nuestros pensamientos y mandarnos anuncios sobre ese cojín de Chayanne que no sabíamos que necesitábamos, sino que además existen spywares como Pegasus, que ha sido utilizado por gobiernos para espiar a los periodistas, empresarios, activistas y demás actores políticos, o el sistema de crédito social chino, que aunque no está del todo claro si está o no está en funcionamiento, puede poner en riesgo la ilusión de libertad de las personas a cambio de la ilusión de la seguridad. O en un caso más cercano tenemos el Plan Ángel, que pretende pacificar México por medio de cámaras de identificación biométrica e inteligencia artificial. Asimismo, en otros países de Latinoamérica se está manejando la posibilidad de implementar sistemas similares. Y si bien en el papel puede sonar prometedor, no hay que olvidar que es un programa operado por personas con poder. Y es el factor humano el que aumenta el riesgo. Y ya de que se revele la inteligencia artificial ni hablamos, porque eso ya corresponde a otros mundos distópicos. La manipulación de la verdad y la propaganda es otro de los temas centrales de la novela, y son ejemplos perfectos del poder blando. El partido es el maestro de la manipulación de la verdad, reescribiendo la historia y creando una narrativa oficial que favorece a su régimen. A lo largo de nuestra historia, hemos visto que los regímenes de cualquier tipo, de cualquier partido, de cualquier eje político, han hecho uso de esta forma de manipulación. Es sabido por todos que durante la Segunda Guerra Mundial, el encargado de la propaganda en el partido nazi era Joseph Goebbels, un influyente líder del nacionalsocialismo y cercano colaborador del dictador del bigote chistoso. Y desde 1933 hasta su muerte en 1945, Goebbels ocupó el cargo de ministro de propaganda del Tercer Reich. Su tarea principal era controlar la información, moldear la opinión política y promover la ideología nazi a través de diversos medios de comunicación, incluyendo periódicos, radio, cine y eventos públicos. Pero por otro lado, en el libro La Guerra del Golfo no ha tenido lugar, el sociólogo Jean Baudrillard propone que la Guerra del Golfo no fue una verdadera guerra en el sentido tradicional, sino más bien un evento mediático, una simulación o una representación de guerra. Sostiene que los medios de comunicación, a través de imágenes y narrativas, crearon una versión estilizada y simplificada del conflicto, al más puro estilo Call of Duty, alejada de la complejidad de la realidad. Baudrillard argumenta que la guerra fue virtual, en el sentido de que la experiencia de la guerra para aquellos que la vieron se vio mediada y distorsionada por la omnipresencia de los medios de comunicación. La realidad de la guerra se diluyó en las representaciones y la gente estaba más conectada con las imágenes y relatos de la guerra que con la guerra misma. Además, el sociólogo también sugiere que la tecnología, la estrategia militar y la información se fusionaron en una especie de simulacro, en donde la distinción entre realidad y representación se volvía borrosa. La velocidad de la información y la capacidad de manipular imágenes llevaron a una experiencia de la guerra que, según Baudrillard, carecía de autenticidad. Y todo esto no ha hecho más que aumentar con el avance de las nuevas tecnologías, como podemos ver con los conflictos en Medio Oriente o en Europa del Este, no importa cuándo veas esto. En un mundo en donde las fake news y la manipulación disfrazada de marketing son el pan de cada día, al grado de llegar a construir presidentes basándose puramente en el uso de las redes sociales para explotar el miedo, el hartazgo y el odio internalizado de las personas. Orwell, desde el pasado, nos advierte sobre los efectos de una verdad maleable, moldeada para servir a los intereses del poder y perpetuar la manipulación, y con ello, la opresión de quienes tienen menos poder, o de quienes carecen completamente de él. Aunado a esto, también podemos ver cómo el poder del lenguaje, representado en la novela con la neolengua, restringe el pensamiento y la expresión humana, e ilustra cómo el control del lenguaje puede afectar nuestra capacidad de pensamiento crítico y de razonamiento. El partido busca anular la individualidad y convertir a los ciudadanos en autómatas obedientes, suprimiendo cualquier desviación del pensamiento oficial, marcado por ellos.
Esta manipulación y limitación del lenguaje nos señalan cómo la supresión del discurso puede conducir al control mental y a la pérdida de la autonomía individual, llevándonos a pensar que el lenguaje debe reducirse para dar pie a una mejor y mayor comprensión. Sin embargo, la evolución del lenguaje se puede entender como una respuesta adaptativa a los cambios en el entorno y las necesidades en la comunicación de la sociedad. A medida que las comunicaciones humanas se expanden, enfrentan nuevos desafíos y oportunidades, lo que ha llevado a la creación de nuevos términos, expresiones y formas de comunicación. Este proceso no solo enriquece la diversidad lingüística, sino que también mejora la capacidad de las personas para colaborar, compartir conocimientos e incluso sobrevivir en un mundo en constante cambio. La llegada del Internet y las redes sociales ha dado lugar a una expansión significativa del lenguaje. La incorporación de emojis, neologismos y extranjerismos no solo agrega capas de significado a la comunicación, sino que también ilustra la capacidad del lenguaje para adaptarse y reflejar la realidad en constante cambio. Pero la evolución del lenguaje no se limita solo a la incorporación de nuevos términos. Además de esto, abarca los cambios semánticos y la reinterpretación de palabras. Estos cambios no solo son naturales, sino también necesarios para reflejar las transformaciones en la sociedad y la evolución de las ideas. Y por si fuera poco, el lenguaje no solo tiene raíces funcionales, sino que es también un testimonio de la creatividad humana y la expresión individual. Esta flexibilidad lingüística no solo promueve la diversidad, ya que también fomenta la innovación cultural y artística. De modo que la neolengua orwelliana funciona como una alerta sobre la importancia de proteger la riqueza del lenguaje, para así preservar la diversidad de ideas y la autonomía individual. Y esta es una lección que debe de resonar con fuerza en una época en la que la censura y la cancelación de voces disidentes amenazan con silenciar la diversidad de opiniones y perspectivas. Es por todo esto que 1984 tiene todavía mucho para decirnos. Esta novela se eleva como una ensordecedora advertencia sobre los peligros del totalitarismo, la manipulación de la verdad y la pérdida de la libertad individual. Nos recuerda la necesidad de ser guardianes vigilantes de nuestra propia privacidad, de nuestra autonomía y de nuestra capacidad de pensamiento crítico, para salvaguardar nuestra humanidad en un mundo que siempre, siempre debe de estar alerta contra la opresión. Y bueno, hasta aquí el análisis de Orwell, mi opinión, mis reflexiones alrededor de 1984 y las situaciones actuales. Ciertamente no todo lo que está pasando en el mundo, ni con las redes sociales, ni con el lenguaje, ni nada por el estilo, no todo es negativo. Sin embargo, aquí me centré más en el aspecto orwelliano de lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo tengo para decir. Espero leerlos en los comentarios. Me ayudarían mucho dándole like y compartiendo este video con alguien que crean que le pueda gustar. Y pues nada, aquí te van a estar apareciendo el resto de videos, algunas sugerencias que podrías ver. Y gracias, nos vemos la próxima. Bye.